Afectos y pasiones contemporáneas es el tema de las 18ª jornadas anuales que organiza EOL, la Escuela de Orientación La Cañada, sección Rosario. Esto será el sábado 1 de octubre en Federación Gremial de Córdoba 1868. Y para hablar un poco de esto, no dirigido a aquellos que van a formar parte, sino al público en general, para hablar de nuestros afectos y nuestras pasiones contemporáneas, con mucho gusto recibo al licenciado Ernesto Gangli, psicólogo él. Gracias, Ernesto, por venir, un gusto, ¿eh? Todo lo contrario, te agradezco yo, muy amable. Y recién charlábamos con los médicos que se fueron muy prestigiosos y conocidos aquí yo digo de la ciudad, en realidad de la región. Sí. Que la patología, la enfermedad del siglo XX o de finales del siglo XX es el estrés y que la Coca-Cola de finales del siglo XX es el Rivotril. ¿Qué opinión le merece eso? No, me parece interesante. Sí. Porque estamos todos apurados, ahora hiperconectados. En el capitalismo lo único que hace feliz es la plata. Así que vaya desafío por delante. Sí. Como que no hay tiempo, digamos, se consume, ¿no? Es decir, el consumo no es solamente, digamos, droga, sino el consumo del tiempo, de la vida, ¿sí? Siempre es poco, ¿sí? Y este empuje al goce, decimos nosotros, este empuje al goce es indefinido, es decir, más bien que indefinido, infinito, no tiene límite. Por eso, por momentos, está a las puertas de la muerte, de la pulsión de muerte, ¿no? Un adicto necesita siempre llegar a un punto a ver hasta dónde él puede controlar, ¿no? Y en un momento dado, bueno, el límite se pasa, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos preocupa muchísimo esto de qué pasa hoy con las pasiones, con los afectos del mundo contemporáneo, ¿no? Pero yo quiero empezar por algo anecdótico, es decir, por ahí te contaba hoy que había estado en otro programa hablando del niño y de pronto me preguntan y yo formulo una frase absolutamente esotérica que solamente yo entendía, por eso no quiero caer en esto, digamos, más que clínico, en esto académico, ¿no? Un lenguaje sofisticado. Yo entro a mi casa el otro día, tengo un hijo de 4 años, y llevo una linterna, a mí me gusta el río, soy un entrerriano trasplantado, digamos. Y vos sabés que, bueno, él llevaba una linterna muy grande que había comprado para ir a la isla y me dice, ¿qué es eso? Una linterna, le digo, Juan. Se llama Juan Martín. Pero esto es para adultos. Sí, es muy cara. Entonces yo, no porque sea un practicante del psicoanálisis, ahí estaba como padre, pero la miro a la madre, ¿sí? Y la madre se ríe y dice, yo le digo eso, porque el vago pide cualquier cosa. Entonces la palabra de ella es para adultos, es cara, y de esa manera zafa. Pero, ¿por qué viene a cuento esto? Porque aprendemos primero a hablar antes que escribir. Eso Lacan lo va a llamar la lengua, todo junto, que no es lo mismo que el lenguaje. El lenguaje es la elucubración acerca de lo que es la lengua. La lengua es la palabra hablada, de lo que un niño habla. A mí me pareció tocar eso, más allá de la teoría, tocarlo en mi vida personal, como uno lo toca con sus practicantes, con sus analizantes, mejor dicho. ¿Qué aprende a hablar un niño? La lengua materna. La lengua materna. Y esa lengua materna empieza a marcarlo, ¿sí? Al respecto se abren dos grandes vías, nos enseña Lacan, que lo toma y lo sigue en esto a Freud. Por un lado, el neurótico que se identifica al otro que habla, y al identificarse, él cree que es él el que habla. No es él el que habla, es la palabra del otro que él toma, que repite. Es para adulto, no es la lengua de un niño.
¿Cómo puede hablar de esta manera? Toma la palabra de este otro. Usted sabe que cuando sabía que, bueno, cuando confirmó que iba a poder estar estos minutos con nosotros aquí, estuve leyendo varias cosas sobre las jornadas y demás, y me quedó una duda, y se la tengo que hacer, Bueno. aunque transformemos esto en una sesión con gusto. análisis. Lacan centraliza todo en la palabra. Sí. Hasta dice ser hablante. Sí. Entonces los mudos están liquidados. Bueno, podemos hablar de un lenguaje de señas, pero a ver, es fuerte, es interesante su pregunta. Él hace directa relación a la palabra. Sí. Pero bueno, a ver, el mudo. Y yo creo que hay un límite ahí para el mudo en lo que hace a su posibilidad de análisis. ¿Sí? Hay un límite. Es decir, no todo sujeto es analizable por diversas razones. Sí, claro. La más importante para nosotros es que el sujeto se haga cargo de su decir. No pierdo la línea que quería conversar con usted, ¿no? Es decir, ¿pero qué pasa con un sujeto que no habla? ¿Sí? ¿Qué pasa? Es imposible analizarlo. ¿Sí? Es un límite. Doctor, otra pregunta. ¿Por qué se da... vez pasada estuvo también un colega suyo de la escuela freudiana. No, de orientación lacaniana de aquí. Sí. Y le hacía la misma pregunta. ¿Tiene alguna respuesta a por qué Argentina es el país con más cantidad de psicólogos per cápita del mundo? Los franceses se asombran. O sea que la cuna, porque Lacan es francés, sí. La cuna, digamos, del psicoanálisis, al menos de orientación lacaniana, tiene sus raíces en Francia. Yo no sabría responder con exactitud, pero sí sé que el psicoanálisis acá aprende de una manera inaudita. ¿Sí? Hay más analistas acá que en Francia. ¿Será siendo lacaniano periodísticamente hablando porque nos gusta hablar? Puede ser. Puede ser. Sí. Doctor, ¿vamos a hacer una pausa? ¿Cómo no? Y después vamos nuevamente a difundir lo que es lo de la jornada, donde se pueden anotar los profesionales. Y la pregunta que tengo por esta segunda mitad es si nuestros afectos y pasiones de estos tiempos están en crisis. ¿Le parece? Me parece muy bueno. Ya volvemos en esta segunda mitad del programa. Nos visita el licenciado Ernesto Gangli, psicólogo integrante de la Escuela de Orientación Lacaniana de Rosario y también de la AMP, que era la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Esto tiene su historia, me gustaría marcar algunas cosas. Ahora lo contamos. ¿Cómo no? Ya volvemos.